cuente más detalles respecto al legado. ¿Usted lo conocía personalmente? ¿Cuál era la relación? No, yo nunca trabajé con él, yo entré al gobierno con el presidente Lago, pero obviamente por el carácter público que tiene uno, se relaciona y se relacionó. Ahora, es un personaje controversial en la historia política chilena. Para una parte de la izquierda costó el 89. Sin embargo, uno de los talentos de él fue su capacidad de seducción política, de persuasión, y los hechos. Porque en la campaña del no, del 88, para los que veníamos de la izquierda contra Pinochet, él nos cautivó, nos sedujo políticamente. ¿Cuál era ese rol? ¿Cómo seducía a esta Es que él yo siempre le creía a él, más allá del tema del 11 de septiembre, que era un genuino articulador entre el centro político y la izquierda, una parte al menos en ese minuto. Y la historia de él, por lo demás, su historia parlamentaria y política lo demuestra. La derecha, que hoy día está en silencio, no se puede olvidar que gracias a una reforma propuesta por el senador Elwin en la década del 60, permitió la expropiación de los fondos de la reforma agraria, por ejemplo. Siempre tuvo un discurso social cristiano. Nunca, en mi opinión, fue un demócrata cristiano de derecha, en lo social y en lo económico. Puede haber sido un hombre conservador, respetable. Entonces ese es otro elemento importante en su talento. Y yo diría que para mí lo más relevante en el Chile de hoy, y sobre todo para las generaciones jóvenes, mis alumnos, que la política se puede hacer sin enriquecerse, sin levitar por la calle, sino que caminar. Se puede ser sencillo, coherente y político, y ese es el mejor ejemplo de Elwin. Y era algo que, al parecer, cuando él estaba en el gobierno, lo transparentaba, lo hacía notar. Se lo pregunto porque tenía que convivir no solamente con los militares, sino que con algunas facciones de izquierda que no estaban muy de acuerdo con este gobierno de transición, el Frente Patriótico. Bueno, él la tuvo muy difícil. Hemos recordado siempre a Pinochet, que era como el obstáculo principal, pero con una derecha sobreprotegida por el binominal, 9 senadores designados, o sea, don Patricio empezó con minoría, no obstante que sacó el 55% de los votos. Pero además agrégale la Brigada de Inteligencia del Ejército asesinada, mientras don Patricio estaba en La Moneda, caso de Ríos en Uruguay, 1992. El movimiento Lautaro asesinó a unos 20 funcionarios policiales. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo, Guzmán, un coronel de carabineros que era de la DICOMCAR, que se volvió Fontaine, el intento de asesinato del general Ruiz Burger y Gustavo Lee, en ese contexto gobernó. Pero además tiene otro mérito. Él, a través del informe Rettig, colocó la verdad, pero le habló, creo que fue la primera actividad pública que hizo en Pucón, les dijo en su cara a la Corte Suprema que no habían tenido coraje, les dijo en su cara que no tenían que aplicar más la ley de amnistía. O sea, no solamente colocó la primera cuota de verdad en el informe Rettig, sino que además abrió el camino para la justicia. Y un perdón que se vino a conocer de la Corte Suprema hace no muchos años atrás. Claro. Bueno, pero al final, aunque vale tarde. ¿Cómo es? Vale tarde. Más vale tarde que no llegue nunca, digamos. Así que yo creo que en ese sentido tiene muchos méritos Elwin para recordarlo. Y respecto también a esa visión... Ahora, hay algunos que se están subiendo por el chorro hoy día. ¿Y quiénes? Leía a Enrique Correa que el acuerdo ya es como lo máximo en la política. Sin duda que es importante. Pero el acuerdo por sí no es la política. La democracia es el respeto a la soberanía popular, a las mayorías y las minorías. Tú llegas a un acuerdo cuando eres minoría. Tú tratas de llegar a un acuerdo y persuadir a la minoría cuando eres mayoría, que es el caso nuestro hoy día. Sin embargo, hay un punto con la derecha que son intransables, ¿no? ¿Se olvidó un poco esto de los acuerdos? Lo que sucede es que hay que evaluar al presidente Elwin en su contexto. Y fíjate que su frase, la justicia en la medida de lo posible, que parece una cosa atroz, digamos. Sin embargo, en ese contexto de correlación de fuerza, que es más viejo que el hilo negro la correlación de fuerza, bueno, era lo posible. Pinochet le hizo 2 intentos de golpe, o amenazas de golpe.
Uno en diciembre del 90, es decir, a 10 meses de estar en la moneda. Otro el boinazo. Un general de ejército le faltó el respeto en la primera parada militar. No le pidió autorización. Tú sabes que ese general duró un año más en el ejército, protegido por Pinochet. O sea, don Patricio hizo gobierno en esas circunstancias. Hizo una reforma laboral, menor, la hizo. Hizo una reforma tributaria, menor, la hizo. Revisa los archivos, que es lo que decía la derecha, particularmente la UDI, con esas reformas de Elwin, que el país se desarmaba. ¿Tú sabes cuánto creció Chile con Elwin? 7% promedio anual. Elwin recibió de Pinochet un 38% de la población bajo la línea de la pobreza. En 4 años la dejó en un 27%, hoy día un 14%. Ahora, respecto también a esta visión de Patricio Elwin, memorable el discurso que entrega en el Estadio Nacional, donde dice que el país de todos, Así incluso es. los militares. Tenía una visión de Estado que era este Estado Lo que pasa es que, en mi opinión, mirado desde la historia, es el hombre indicado para ese momento. Le salía natural a él su búsqueda de su conciliación. Cualquier otro liderazgo de la Concertación en ese minuto tenía que haber hecho lo mismo, pero una de esas no le salía natural. Estoy imaginándome Lagos de presidente, en esas circunstancias. Hubiera hecho lo mismo, pero Lagos es más confrontacional. Así que yo tengo el mejor recuerdo del periodista, que lo que queda para las generaciones nuevas es que, como dice Pepe Mujica, que yo encuentro parecido a Elwin en el tema de la austeridad y la sobriedad, al que le gusta la plata, váyase ahí inversión, pero no la política. Francisco, muchísimas gracias. Gracias muchachos que están allá. Y conversamos con Francisco Vidal entregando más detalles respecto a la vida, también a la visión de Patricio Elwin, que el día de hoy claramente va a hacer este cortejo desde su casa, va a ir recorriendo por la Democracia Cristiana, va a pasar por el Congreso, también por el Palacio de la Moneda. Maca, Seba. Bien, pues muchísimas gracias por esta